Maseje Nazir Daf Memdale Damudalev 44a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Sheloshaminim Asurim Ben Nazir, Hatum'a vehatiglahat vayotze min hagefen. 3 prohibiciones tiene un Nazir: Tum'a, que es impurificarse un muerto; Tiglahat, que es cortarse el cabello durante el lapso de su Nezirut; y por último, consumir cualquier derivado de la uva, vino o lo que sea. Dice la Mishnah: Homer betumá o betiglahat mi vayotze min hagefen, sheatumá betiglahat sotrim vayotze min hagefen en no soter. Hay algo más estricto en tumá y en tiglahat en relación a yotze min hagefen. O sea, hay algo más estricto en la prohibición de impurificarse un muerto y cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut en relación a la prohibición de consumir cualquier derivado de la uva. ¿Qué es lo más estricto? Que en estos dos de tumá y tiglahat, en impurificarse, en la prohibición de impurificarse un muerto y la prohibición de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut, si el Nazir lo transgrede, tumba parte de los días que ya contó o todos, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, a diferencia de cuando un Nazir transgrede la prohibición y consume algo derivado de la uva, ¿sí? Cualquier derivado de la uva, es una prohibición, pero no tumba los días que ya contó antes, solo les tiene que contar el resto de días. Y lo que contó hasta ahorita se cuenta y no se tumba, no se cae. Sigue diciendo la Mishnah: Homer beyotze min hagefen mi betumá o betiglahat, sheyotze min hagefen lo utar michlalo, betumá betiglahat utar miklalam, betiglahat mitzvah u bemet mitzvah. Por otro lado, hay algo más estricto en la prohibición de consumir cualquier derivado de la uva en relación a las dos prohibiciones de tumá y tiglahat, de impureza y de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut. Que cuando el Nazir transgrede la prohibición y consume cualquier derivado de la uva, no existe, siempre va a transgredir una prohibición, no existe que a veces esté permitido. Siempre va a ser una prohibición. Siempre, no existe algo que sale de la regla. A diferencia de la prohibición de tumá, de impureza y de tiglahat, de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut, está prohibido, pero a veces sí está permitido. Por ejemplo, cuando es tiglahat shel mitzvah, por ejemplo, cuando es un Nazir que se hizo al mismo tiempo metzorá, sí, lepra, y después se purificó del tzarat, de la lepra, ¿qué tiene que hacer en su proceso de purificación? Aunque esté en Nezirut, cortarse el cabello. O sea, aunque el Nazir normalmente tiene prohibido, hay un caso que sale de la regla y se permite. Igualmente, cuando es impureza al muerto, normalmente está prohibido, pero hay un caso que se permite. ¿Cuándo? Met mitzvah. Cuando hay un muerto que no hay quien lo entierre y hay solo un Nazir que lo puede enterrar, el Nazir puede impurificarse a él. Se dice la Gemara, aquí hay algo más estricto. Por otro lado, hay algo más estricto en uva, en la prohibición de cualquier derivado de la uva, en relación a las dos prohibiciones de tumá y tiglahat, que en uva no existe algo que sale de la regla, siempre es una prohibición que está vigente. Y en tiglahat y tumá a veces se permite cuando es tiglahat shel mitzvah, como el caso de Metzorah, y cuando es met mitzvah, cuando es un met que no, cuando es un muerto que no tiene quien lo entierre. Sigue diciendo la Mishnah: Betumá Vehomer betumá mi betiglahat, sheatumá soteret et hakol, vechayavim alea korban, betiglahat en asoteret ela sheloshim, ve'en chayavim alea korban. Ahorita, entre tumá y tiglahat, entre las prohibiciones de un Nazir que no se puede impurificar un muerto, ¿sí? Tumá, y tiglahat, que un Nazir tiene prohibición de no cortarse el pelo durante el lapso de Nezirut, tumá es más estricto, la prohibición de impurificarse un muerto es más estricto que la prohibición de cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque la prohibición de impurificarse un muerto, ¿sí? Cuando el Nazir transgrede esta prohibición, tumba todos los días que contó hasta ahorita. Por ejemplo, si el Nazir recibió ser Nazir por 100 días, y al día 50 se impurificó como muerto, ¿qué pasa? Transgredió la prohibición, tiene que contar, tiene que purificarse y ahorita contar ¿qué? 100 nuevos, 100 días más, o sea que se le tumban los 50 que hizo hasta ahorita completicos. Y adicionalmente, tiene que traer un corbán para el proceso de purificación. Por otro lado, el tiglahat, la prohibición de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut, lo máximo que tumba, no son todos los días, lo máximo que tumba son 30 días. Entonces en este caso, que por ejemplo, si se cortó el cabello los días 50, ¿cuánto va a tener que hacer? Los 50 que le quedan más 30 más que le tumba, pero los 20 primeros no se tumban, porque lo máximo que se tumba es 30. Tumba así es la halajá, como ya vimos anteriormente, y adicionalmente no hay que traer corbán. Entonces básicamente la Mishnah culmina diciendo de que entre tumá y tiglahat, entre la prohibición de impurificarse un muerto y la prohibición de cortarse el pelo durante el lapso de Nezirut, tumá es más estricto que tiglahat, porque tumá en dos cosas. ¿Por qué? Porque tumá tumba todos los días, inclusive más de 30, y adicionalmente hay que traer corbán, y en tiglahat no tumba todos los días, sino máximo 30 días, y no hay que traer corbán. Muy bien. Viene la Gemara
y empieza a analizar y dice lo siguiente. Vetumá lo tutar miklala. Kalvajomer mi yain, uma yain sheeno soter lo tutar miklalo. Tumá enodin, tumá shena soter, tumá shesoteret enodin shelo tutar miklala. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, un segundo. Nosotros deberíamos de aprender de que de Kalvajomer, de vino, que la prohibición de vino, o sea, de lo que sale derivado de las uvas, que acabamos de decir, que siempre es una prohibición que está vigente. Nunca hay algo que sale de la regla, siempre está prohibido. Si siempre está prohibido en vino, deberíamos decir que siempre está prohibido también que la prohibición de impurificar su muerto, y no debería de estar permitido cuando hay met mitzvah, no debería ser un caso que sale de la regla. ¿Y cómo lo aprendemos de Kalvajomer? Si el vino, que es una prohibición más light, ¿por qué es una prohibición más light? Porque ahí está que si el Nazir toma y trasguía la prohibición de tomar vino, no tumba todo lo que contó hasta ahorita, no se cae todo lo que hizo hasta ahorita, y aún así decimos que siempre es una prohibición vigente y nunca sale de la regla la prohibición. Entonces, Kol Shiken, cuanto y más debería ser en Tumá, que cuando el Nazir trasguea la prohibición de Tumá y se impurifica, sí tumba todo. Entonces, mucho más estricto, Kol Shiken debería ser que siempre se debería mantener vigente y nunca salir de la regla. Entonces, ¿por qué nosotros mencionamos en la Mishnah que sí sale de la regla en el caso de Met Mitzvah? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, tiene razón, buena pregunta, pero la Torah nos enseña así claramente. Talmud Lomar, leaviv uleimo lo itama. Leaviv uleimo lo itama, valmitame ulemet mitzvah. Dice la Gemara, lo aprendemos de la Torah. O sea, aunque según la lógica deberíamos hacer el Kalvajomer, pero en la Torah hay una fuente para enseñarnos que efectivamente el Nazir sí hay una vez que sale, que no está vigente su prohibición, que es el Met Mitzvah. ¿Dónde lo aprendemos? Porque en la Torah respecto a un Nazir está escrito, Kol yemei ziro lashem al nefesh met lo yavo. Un Nazir no se puede impurificar con un muerto. Y después que dice eso, dice, no se puede impurificar para su papá y para su mamá. ¿Para qué me tiene que especificar que no se puede purificar para su papá y su mamá? No, si ya me dice al principio que no se puede purificar para ningún muerto, incluye todo. ¿Por qué me tiene que especificar después para su papá y para su mamá no puede? Dice la Gemara, para deducirte que para su papá y para su mamá no puede. Pero hay un caso que sí puede. ¿Qué caso va a poder? Met mitzvah. Entonces, por eso, ya que deducimos así de la Torah, por eso decimos de que efectivamente, aunque según la lógica debería ser que no es así, pero una vez la Torah te dice claramente, no podemos ir en contra de lo que la Torah te dice, que es de la Takatú. Sigue diciendo la Gemara, sigue analizando. Veyain, yutar miklalo, kalvajomer, mituma, matuma, sheisoteret utra miklala, yain, sheeno sotere nodin, sheyutar miklalo. Ahorita la Gemara viene y pregunta al revés. Deberíamos de decir de que la prohibición de vino no siempre esté vigente, sino a veces salga de la regla. Y lo podemos aprender de Kalvajomer, de Tumá. Sí, la prohibición de Tumá, o sea, sí la prohibición de purificarse un muerto, ¿sí? Es una prohibición mucho más estricta. ¿Por qué es mucho más estricta? Porque ahí está que cuando el Nazir trasgrede eso, tumba todo lo que hizo hasta ahorita. Y aún así hay un caso que sale de la regla Met Mitzvah. Entonces en Yain, en la prohibición de tomar vino, de que es una prohibición mucho más light. ¿Cuál es mi prueba que es una prohibición mucho más light? Ahí está que cuando un Nazir trasgrede la prohibición, no tumba todo lo que de tomar vino, no tumba todo lo que había hasta ahorita, sino se mantiene todo y sigue contando lo que falta. Kol Shiken, entonces si es más light, entonces repito, si que es más estricta porque tumba todo. Aún así, hay un caso que sale de la regla, debería ser que en vino, que es mucho más light, que es mucho más light porque no tumba todo, debería ser que hay un caso que sale de la regla. Entonces, ¿por qué tú me dices, por qué dijimos en la Mishnah de que la prohibición de tomar vino es una prohibición vigente constantemente siempre y nunca hay nada que sale de la regla? Deberíamos de aprender de Tumá, de Kol Shiken de Tumá, de que sí debería haber un caso que sale de la regla, debería estar permitido y no debería haber prohibición. Dice la Gemara, tienes toda la razón según la lógica, pero nuevamente está escrito en la Torah. Lo aprendemos de la Torah. Amar Kra, miyain veshechar yazir, leesor yen mitzvah que yen reshut. Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito respecto a un nazir. Escuchen bien, en la Torah está escrito miyain veshechar yazir, mikol asher yaaseh mi gefen hayain lo yochel. Dice el versículo, no, el nazir tiene que separarse del vino y tiene que separarse de todo lo derivado de uvas, de la uva. Dice la Gemara, si yo ya te prohibí separarte de todos los derivados de uva, ¿por qué tengo que especificarte que también está prohibido separarte del vino? El vino es derivado de uva, ¿por qué tengo que especificártelo por separado? Dice la Gemara, para enseñarte que hay prohibición en dos vinos. Ya sea un vino normal, que no hay mitzvah, o inclusive cuando hay un vino de mitzvah, ¿sí? Va a haber la restricción de que un nazir no puede tomarlo. O sea, que tú me preguntaste, de la misma manera que sale de la regla, está permitido met mitzvah, un met de mitzvah, cuando no hay quien lo entierre, debería ser que también en yain, en vino, debería estar permitido cuando es mitzvah. Dice la manera, hecho que la Torah te dijo 2 veces, todos los derivados de la uva están prohibidos, y el vino también está prohibido, para enseñarte que 2 cosas están prohibidos. Vino normal y vino inclusive de mitzvah sigue estando prohibido. ¿Sí? ¿Cuál es el vino de mitzvah, por ejemplo?
Es, por ejemplo, una persona que hizo un juramento y dijo, hago un juramento que voy a tomar vino. Entonces hay una mitzvah de que cumpla, que tiene que cumplir su juramento. Entonces aquí deberíamos decirle que el nazir debería, por ejemplo, tomar. En este caso, decimos no, aunque sea mitzvah, yain, siempre la prohibición va a estar vigente, ya sea en reshut o ya sea en mitzvah. Ok, sigue diciendo la Gemara, sigue analizando la Gemara. Beyain, historia takol, kalbahomer mituma matuma, sheutra michlala soteret takol, yain sheloutar michlalo lo kol shiken sheistor. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos en la Mishnah de que vino, cuando el nazir trasgrede la prohibición de tomar vino, no tumba todos los días que hizo hasta ahorita, sino recibe malkut, consecuencia, pero se cuentan lo que contó hasta ahorita y tiene que seguir contando lo que falta. ¿Correcto? Pregunta la Gemara, debería de ser, según la lógica, de que el vino, cuando trasgrede el nazir la prohibición de tomar vino, tumba todos los días, kol shiken de tumá. Porque en tumá, un nazir que se impurifica como un muerto, ¿cuál es la halajá? Tumba todos los días. Si tumá, ¿sí?, que es una prohibición más light. ¿Por qué? Porque a veces ahí está que no está vigente la prohibición, a veces se permite para met mitzvah. Y aún así tú me dices, cuando el nazir trasgrede la prohibición tumba todo. Kol shiken debería ser entonces que cuando el nazir trasgrede la prohibición de tomar vino, que es una prohibición contundente y vigente para siempre, constantemente, debería ser que cuando trasgrede debería de ¿qué? Tumbar todo. Dice la Gemara, tienes toda la razón según la lógica, pero Amar Kra, veayamim arishonim iplu, kitame nizro. Dice la Gemara, está escrito en el versículo respecto a un nazir que se impurifica con un muerto. Está escrito, de ayamim arishonim iplu, los primeros días cuando se impurifica con un muerto, ¿sí? Entonces los días que contó hasta ahorita, de ayamim arishonim, los primeros días, iplu, se caen, se tumban, ya no cuentan más. Pero dice la Torah, quitamenisro. ¿Por qué me tiene que decir quitamenisro? Me dice la Torah, te voy a decir cuál es la razón. Porque se impurificó. Obviamente, estamos hablando que se impurificó. ¿Qué me está añadiendo eso la Torah? La Torah te quiere añadir y decirte que todo este concepto de tumbar los días anteriores es únicamente y solamente cuando quitame por tumá y no por otra cosa. Por eso de aquí aprendemos que el concepto de tumbar todos los días aplica únicamente en tumá y no puede aplicar en otra cosa. Por eso no puede aplicar también la prohibición de tomar vino. Tumá soteret ve'en yain soter. Muy bien. Sigue analizando la Gemara. Ve'atiglajat historeta kol kalbahomer mituma uma tumá. שלא עשו בה מטמא כמטמא סותרת את הכל, תגלחת שעשו בה מגלח כמתגלח, אינו דין שתסתור את הכל? אמר קרא, בימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרות ומה סותרת את הכל, ואין תגלחת סותרת את הכל. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Tiglajat, cuando un nazir trasgrede la prohibición de cortarse el cabello en la mitad durante el lapso de Nezirut, que es la prohibición de Tiglajat. ¿Qué vimos en la Mishnah? De que, en este caso, tumba los días anteriores, pero hasta un máximo de ¿cuánto? De 30 días. 30 días nada más. A diferencia de Tumá, que tumba inclusive todos los días. Todo, inclusive más de 30. Si fueron 50, también tumba 50. Dice la Gemara, pero no debería ser así. Según la lógica debería ser que cuando un nazir trasgrede la prohibición de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut, debería tumbar todo, kol shiken de Tumá. Escuchen por qué. Si Tumá, si la prohibición de Tumá, si la prohibición de un nazir impurificarse para un muerto, ¿sí? Es una prohibición más light. ¿En qué aspecto? Fíjense en qué aspecto. Que el que impurifica un nazir, ¿sí? El que impurifica un nazir no trasgrede la prohibición, no hay ninguna prohibición. ¿Quién trasgrede la prohibición? El nazir, ¿sí? El que se impurifica el nazir trasgrede la prohibición, pero el que lo impurifica no trasgrede la prohibición de impurificarlo a él. A diferencia, y aún así, tumba todos los días que contaste hasta ahorita. Tiglajat, la prohibición de cortarse el cabello, de que la prohibición ahí está es que no nada más el nazir que se corta el cabello, sino también si le cortan a él el cabello, el que le corta y el que se corta, ambos hay prohibición. Entonces significa que la prohibición de Tiglajat es mucho más contundente. Debería ser entonces Kol Shiken, de que debería tumbar todo. Si Tumá, que es menos contundente, tumba todo. Kol Shiken, Tiglajat debería tumbar todo. Responde la Gemara, tienes la razón, según la lógica debería ser así, pero la Torah nos enseña, como mencionamos antes, que el versículo dice que el concepto de tumbar todos los días es únicamente y solamente cuando por Tumá, quítame, Nizro, y no por Tiglajat. Sigue analizando la Gemara. Vetumá naaseba metame que mitame, kalvahomer mi Tiglajat. Uma Tiglajat shena soteretela sheloshim asaba megalech que mitgaleach, Tumá shi soterete takol, enodin shena aseba metame que mitame. Dice la Gemara, un segundo, ya que hablamos de eso, analicemos esto, dice la Gemara. Analicemos lo siguiente. Tú me acabas de decir que ¿qué?
que en Tumá, en la prohibición de Tumá, la prohibición es únicamente para el nazir que se impurificó. Pero si alguien lo impurifica a él, el que lo impurifica no trasgrede la prohibición. El único que trasgrede la prohibición, ¿quién es? El que se impurificó, o sea, el nazir. A diferencia de Tiglahat, que en Tiglahat, en la prohibición de cortarse el cabello, ya sea el que se cortó o al que le cortaron, ambos trasgreden la prohibición. El nazir y el que le cortó el pelo al nazir también. Dice la Gemara, debería de ser que también en Tumá la prohibición sea para quién, para el mismo nazir que se purificó y también la persona que causó que se purifique, al igual que Tiglahat y Kolshiken de Tiglahat. ¿Por qué? Sí, Tiglahat, que es una prohibición más light. ¿Por qué? Porque cuando el nazir trasgrede la prohibición de Tiglahat, ¿cuánto tumba? Máximo 30 días. Y aún así decimos que la prohibición es para el que se corta el pelo y para al que le cortan, al que le cortan y el que corta, ¿sí? Kolshiken, entonces debería ser que ¿qué? Kolshiken tuma, de que cuando tumba completo. Entonces vemos que es una prohibición mucho más contundente. Debería ser Kolshiken, entonces que la prohibición debería de ser el que se impurifica y la persona que causa la impurificación también. Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, tienes toda la razón. Según la lógica debería ser así, pero la Torah nos enseñó que no. Amar Kra, vetime rosh nizro, limtame rosh nizro. Dice la Gemara, está escrito en el versículo, vejiamut met ala befeta piton vetime rosh nizro. ¿Sí? Está escrito en el versículo que cuando se muera un muerto, repentinamente se purificará el nazir. Dice la Gemara, es obvio, ¿sí?, que cuando un muerto se muere, impurifican. ¿Por qué el versículo tiene que decir cuando se muera un muerto y por ende impurifica a la persona? Ya sabemos toda la halajá, todo el mundo de otro lugar sabemos de la Torah que cuando se muere un muerto impurifica. ¿Por qué él tiene que especificar aquí el versículo respecto a Nazir? Que cuando se muera el muerto, el Nazir se va a impurificar. Es obvio que se va a impurificar. Esas palabras Betimé Rosh Nizro están extras para enseñarte que ¿qué dice la Gemara? Para enseñarnos que la prohibición de Tum'a, la prohibición de impureza, es únicamente Limtamé Rosh Nizro. A la cabeza del Nazir nada más. Él mismo es el que trasgrede la prohibición. Rosh Nizro nada más. Y no la persona que causa su impurificación. Entonces, ¿qué será Takatú? Sigue la Gemara analizando. Betiglahat, lona seba megaleach que mitgaleach. Calvajomer mituma. Uma tumashi soterete takolo asumame que mitame. Tiglahat chena soterete la shloshim y un loco shiken shelona sa megaleach que mitgaleach. Ahorita la Gemara viene y pregunta al revés. Una vez ya comprobamos que de la Torah vemos de que en Tum'a, ¿sí?, la prohibición es únicamente a la persona que se impurifica y no la persona que causó la impurificación. Si es así, deberíamos decir, dice la Gemara, que también en Tiglaja, también la prohibición de cortarse el pelo durante el lapso de Nezirut sería únicamente para la persona que le cortaron el pelo, ¿sí?, que se cortó el pelo, y no la persona que causó, no la persona que cortó el pelo, ¿sí?, de Kolshiken, porque miren el Kolshiken. Si Tiglahat, sí, Tum'a, que es mucho más estricto, una prohibición mucho más estricta. ¿Por qué? Porque ahí está que cuando el Nazir trasgrede la prohibición, tumba todos los días que hizo, inclusive que sean 50 los tumba todos. Y aún así decimos que la prohibición es únicamente para el Nazir que se purificó y no para la persona que causó la impureza. Kolshiken Tiglahat, que es mucho más light. ¿Por qué? Porque cuando el Nazir trasgrede la prohibición de Tiglaja, tumba nada más que, no todos los días, no los 50 días, no los 100 días, sino una máximo, ¿cuánto? 30 días, significa que es una prohibición mucho más light con Shiken, de que la prohibición va a ser debería de ser que la prohibición es únicamente para el que le cortaron el pelo y no la persona que causó que se le corte el pelo, no el peluquero, sino el que se cortó el pelo nada más. Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, según la lógica tienes toda la razón, pero la Torah nos enseña que no es así. Markra, tarlo ya'abor al-rosho. Está escrito en el versículo respecto a un nazir, tarlo ya al rosho. Navaja no pasará por su cabeza. No dice que él no pasará, no dice que él mismo no pasará u otra persona no pasará. Te lo deja abierto para insinuarte que navaja no pasará él mismo sobre su cabeza y navaja no pasará otra persona sobre su cabeza. O sea que básicamente la Torah te enseña que hay una prohibición a que él se corte el pelo y que él mismo se corte el pelo a él y que la otra persona también se lo corte a él. Y por lo tanto, ya que la Torah nos enseña que hay una prohibición claramente que otra persona lo haga, entonces pues, la Torah te está diciendo claramente de que la otra persona también trasgrede una prohibición. Entonces tienes toda la razón, según la lógica debería ser, pero la Torah nos insinúa básicamente de que la prohibición es no nada más que el nazir se corte el pelo, sino también si otra persona se lo corta, también la otra persona que le cortó el peluquero también va a transgredir esta prohibición. Ahorita la Gemara viene
Y vuelve a nuestra Mishnah. Vetiglajat lo tutar michlala. Perdón, vetiglajat lo tutar michlala. Calvajomer mi yain, uma yain sheno soter lo tutar michlalo. Tiglajat shesoter etenodin shelo tutar michlala. Y en la Gemara pregunta así. Nosotros mencionamos de que tiglajat, la prohibición de un nazir de que de cortarse el pelo durante su nezirut, ¿sí? Es una prohibición, pero no siempre. Hay una vez que sale de la regla. ¿Cuándo? Por ejemplo, en Metzorah, tiglajat shel mitzvah. Se hizo Metzorah y era nazir, se hizo Metzorah, ahí sí se puede cortar el cabello, sí se va a poder cortar el pelo. Dice la Gemara, deberíamos decir que siempre sea una prohibición vigente y nunca salga de la regla, siempre esté prohibida. Y deberíamos aprender lo del vino, de la prohibición de vino. Sí, la prohibición de vino, que es una prohibición light, que nunca tumba los días anteriores, ni uno, ni dos, ni tres, no tumba nada. Y aún así decimos que el vino, lo utar michlalo, siempre es una prohibición vigente y nunca sale de la regla. Kol shiken, entonces la prohibición de tiglajat, kol shiken, la prohibición de cortarse el pelo durante su lapso de nezirut, que es mucho más estricta la prohibición, porque ahí está que sí tumba algo, por lo menos hasta un máximo de 30 días, pero sí tumba. Kol shiken debería ser que siempre sea una prohibición vigente y que nunca salga de la regla. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, para que no pienses así, aunque esa es la lógica, la Torah te insinúa claramente que Gezerat Hakatú, que no es así, Amar Rahamaná, Rosho, Ve Amar Rahamaná, Zekano. Dice la Gemara, respecto a una tiglajat, respecto a un corte del Metzorah, ¿sí? Está escrito en la Torah, Ve'ayom Hashevi yegalajet kol searo, en el séptimo día se cortará, en el séptimo día de su purificación, después que se le salió la lepra del Metzorah, ¿sí? Se cortará todo el pelo de todo su cuerpo, y después dice, y la barba y el cabello, o mejor dicho, y el cabello, o sea, el pelo de la cabeza, y la barba. ¿Para qué tiene que especificarlo? Ya me dijiste todo el pelo. Para insinuarte aparentemente para enseñarte esas palabras te vienen a enseñar de que inclusive si el Metzorah es nazir, tiene que cortarse. Está repetido. El hecho que te dice que tiene que otra vez cortarse el cabello, está incluido, el pelo de la cabeza está incluido en todo el pelo del cuerpo, porque tiene que decirte para insinuarte que también un nazir que normalmente tiene una prohibición y hubiese pensado que está prohibido, Roshó, tiene que cortárselo. Entonces básicamente, aunque según la lógica debería ser que no hay un caso que sale de la regla, aquí hay un caso meforash que sale de la regla, o sea que la Torah dice que hay un caso claramente que sale de la regla, por lo tanto no podemos decir que en Tiglajat Kol Shiken de Yain no hay ningún caso que sale de la regla, y efectivamente vemos meforash de que Metzorah sí sale de la regla y se permite esta prohibición inclusive para un nazir. ¿Y de dónde lo aprendemos de la Torah? Que en la Torah, en Metzorah está escrito que debe cortarse todo el pelo de todo su cuerpo y adicional mensajito y también el pelo de su cabeza. ¿Para qué tiene que decirlo? Dijiste todo su cuerpo. Decirte que también de su cabeza 2 veces. Tiene que cortárselo independientemente. También si es nazir tiene que cortárselo. Seguimos. Betiglajat lot istor klal. Kalvajomer miyain. Uma yain lo shelo utar michlalo enosoter. Tiglajat sheutra michlala enodin shelot istor. Ahorita la Gemara viene y pregunta al revés. Debería de ser que tiglajat, la prohibición, cuando un nazir transgrede la prohibición de tiglajat, o sea, cuando un nazir transgrede la prohibición de cortarse el cabello durante el lapso de su nezirut, ¿sí? Dijimos que sí tumba los días hasta un máximo de 30 días de lo que contó hasta ahorita, un máximo 30 días. Dice la Gemara, debería de ser que no tumbe nada y aprenderlo con shiken esto, que no tumbe nada de yain, de vino, de la siguiente manera. Si la prohibición de vino, de un nazir de tomar vino, es una prohibición estricta, porque ahí está que nunca es una prohibición siempre vigente que nunca queda permitida, nunca sale de la regla y nunca se permite, inclusive cuando hay mitzvah, y aún así el vino no tumba nada, cuando transgrede la prohibición no tumba los días anteriores. Tiglajat, la prohibición de cortarse el cabello durante el lapso de Nezirut, que es una prohibición más light, que ahí está, que no es una prohibición siempre vigente, sino a veces se permite para mitzvah, como acabamos de comprobar de Tiglajat de Metzorah, Kol Shiken, que debe hacer que no tumbe nada de los días. O sea, si la prohibición de vino no tumba nada, y es una prohibición más estricta, porque ahí está que se hizo una prohibición siempre vigente, que no existe, que siempre se permita, y decimos de que no tumba nada, Kol Shiken Tiglajat, Tiglajat, que es una prohibición más light en el aspecto de que no es una prohibición siempre vigente, sino a veces sale de la regla, debería de ser de que tampoco tumbe nada del lapso de cuando se corta el cabello, que no tumbe nada de lo que ya se contó de los días de Nezirut, cuando trae esta prohibición de Tiglajat, cuando trae esta prohibición de cortarse el cabello durante el Nezirut. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Ba'inan Gidur Sear Vehaleika. Dice la Gemara, te voy a explicar. Tienes razón, debería ser así según la lógica, pero para un nazir poder cumplir, ¿sí? Para que un nazir pueda cumplir con la mitzvah que tiene que hacer al final del lapso de Nezirut, ¿cuál es?
al final de la lapso de Nezirut, es una mitzvah cortarse el pelo, tiene que cortarse el pelo que dejó crecer ¿por cuánto tiempo? Por 30 días. O sea, tú no puedes ahorita venir y decirle, por ejemplo, un nazir que estaba haciendo un lapso de Nezirut de 30 días y se cortó el día 29, tú no puedes decir que no tumbe nada, que al día siguiente traiga todo, porque al día siguiente va a traer los korbanot y va a acabar todo, pero tiene que hacer también una mitzvah ¿de qué? De cortarse el cabello. Eso no es una mitzvah. Y la mitzvah que tiene que hacer al final de cortarse el cabello es un cabello que se dejó crecer ¿por cuánto tiempo? Por 30 días. Entonces técnicamente no puedes. Por eso siempre tumba ¿qué? 30 días de Nezirut. Sigue diciendo la Gemara, veía en historia Shiloshimi un kalvajomer mi tiglachat, uma tiglachat, sheutra michlala soteret, yain sheloutar michlalo enotin sheistor. Ahorita la Gemara viene y pregunta respecto al vino, ¿sí? Vino dijimos que no tumba nada. La prohibición, un nazir que tomó vino, transgredió una prohibición, malkut, lo que quieras, pero no tumba los días que contó hasta ahorita. Dice la Gemara, debería de ser que el vino sí tumbe 30 días. Y lo tenemos que aprender con Shiken de Tiglajat de la siguiente manera. Si la prohibición de Tiglajat, si la prohibición de un nazir de cortarse el pelo durante el lapso de Nezirut es una prohibición light, porque ahí está que una prohibición que a veces se permite para mitzvah y aún así decimos de que tumba 30 días, con Shiken vino, que la prohibición de vino, que es una prohibición mucho más contundente, mucho más estricta, porque ahí está que no existe, es una prohibición que siempre está vigente y nunca sale de la regla. Entonces con Shiken debería ser que también tuve por lo menos 30 días. Dice la Gemara, midiuta ama el mishum gidul sear, gabeyain hakaim searo. Dice la Gemara, no puede hacer este kolshiken, porque como acabamos de mencionar antes, toda la razón que en la prohibición de tiglajat, que en la prohibición de cortarse el pelo durante el Nezirut tiene que esperar 30 días más, tiene que esperar 30 días, no es que tumba 30 días, mejor dicho, tiene que esperar 30 días más. La razón es por qué. Es porque tiene para poder hacer el tiglajat del final del lapso de Nezirut, para poder cortarse el pelo del final del lapso de Nezirut, tiene que haber un pelo que se quedó crecer ¿cuánto tiempo? 30 días, es un tema técnico. Sí, un tema técnico, por eso tiene que esperar 30 días más. Pero en vino, independientemente si tomaste vino o no tomaste vino, el pelo que te queda, ¿qué es? Es un pelo de 30 días. Entonces, ¿por qué voy a decirte que tienes que esperar 30 días más? Tú querías hacer con Shiken que si en Tiglajat, si en la provisión de Tiglajat hay que esperar 30 días, con Shiken en vino hay que esperar 30 días. Dice la Gemara, no. Puede ser que en Tiglajat hay que esperar 30 días, ¿por qué? No puede ser, sino en Tiglajat hay que esperar 30 días porque, como mencionamos, para poder cumplir el Tiglajat, para poder cumplir la mitzvah del final del lapso de Nezirut de cortarse el pelo, tiene que ser cortarse un pelo que se dejó crecer por 30 días. Por eso hay que esperar 30 días más, siempre. Pero el vino, también tomaste vino, el pelo se te queda, no se cae. Entonces, por eso no tumba nada y mientras que tenga los 30 días del pelo, no hay ningún problema y no hace falta no podemos hacer un kolshiken que también en el vino se tumbe. O sea, básicamente la Gemara responde, y repito otra vez, que la razón de que el pelo en la prohibición de Tiglajat sí se tumba cuando una persona se cortó el cabello durante el lapso de Nezirut, porque al final del lapso de Nezirut tiene que cortarse el pelo de 30 días que creció y aquí hay un problema porque se lo cortó la mitad, por eso tiene que esperar 30 días más. A diferencia de vino, que también si tomó vino, pues el pelo se dejó crecer 30 días, no hay ningún problema. Por eso no hay razón y no hay lógica por qué decir que tenga que esperar 30 días más. Seguimos. Dice la Mishnah, Tiglajat tum'a, keitzad. Hasta ahorita hablamos de un nazir que se cortó el pelo, hasta ahorita en la clase, sí hablamos de un nazir que se cortó el pelo de manera prohibida, o sea, durante el lapso de su nezirut. Para aclarar, el nazir al final del lapso de nezirut sí se debe cortar el pelo, es una mitzvah cortarse el pelo. Pero hasta ahorita estuvimos hablando que el nazir transgredió una prohibición y se cortó el pelo durante, no espero que acabe, sino durante. Ahorita la Mishnah viene y habla de Tiglajat tum'a. ¿Qué es Tiglajat tum'a? Un nazir que se impurifica tras de una prohibición durante el lapso de Nezirut, ¿sí? Se impurifica con un muerto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pasar un proceso de purificación por la impureza que tuvo del muerto, ¿sí? Y se le salpica las aguas con las cenizas de la vaca bermeja, etcétera, en el tercer y séptimo día. Y después se debe de cortar el pelo. Eso se llama Tiglajat tum'a, cortar el pelo por la tumá que tenía. Y solo después se empieza a arrancar nuevamente. ¿Sí? Eso es otro tiglajat que hay. Pregunta la Mishnah, Tiglajat tum'a keitzad, ¿cómo es que funcionaba? Dice la Mishnah, Hayamazeh, bashelishi u bashevi'i, umegaleach bashevi'i, umevi korbenotav bashemini. Escuchen bien. Cuando el nazir se impurificaba en la mitad, durante el lapso de su nezirut, pasaba por un proceso de purificación, le salpicaban las aguas de la vaca bermeja el tercero y séptimo día de su impureza,
luego se cortaba el pelo, que es lo que se llama tiglaja tumá, corte de pelo, corte de cabello por la tumá que tenía el mismo día séptimo, sí, después de la salpicada del día séptimo. Entonces se le salpicaba el día 3, después el día 7, después ese mismo día 7 se le cortaba el cabello, que se llamaba tiglaja tumá, y luego al día siguiente trae los korbanot pendientes que tiene que traer por la tumá que tuvo. ¿Sí? El día octavo trae los korbanot. Y después es cuando empieza a contar nuevamente su lapso de Nezirut. Sigue siendo la Mishnah. Ve'im gilach bashemini mevi korbanotah bo bayom. Dirá Rabbi Akiva. ¿Qué pasa si la persona, el nazir no se cortó el pelo el mismo día 7 después de que le salpicaron el agua? Sino esperaron hasta qué día para cortarse el cabello? Hasta el día 8. La pregunta es si puede traer los korbanot el mismo día 8 después o tiene que esperar un día más. Dice Rabbi Akiva, no hay ningún problema. Si lo hizo el día 8, si se cortó el pelo el día 8, lo ideal es que se corte el pelo el día 7 después del picar y el día 8 traer los korbanot. Pero si se cortó el pelo el día 8, no hay ningún problema, puede traer los korbanot. ¿Cuándo? El mismo día, no hay que esperar hasta el día siguiente. Así dice ¿quién? Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Tarfón. Sin embargo, Rabbi Tarfón vino y le preguntó, no me cuadra. Ma benze le metzorá. ¿Cuál es la diferencia entre este nazir que se impurificó a un metzorá? ¿Cuál es la diferencia? Un metzorá, ¿sí? Él tiene también que pasar por un metzorá, es una persona que tiene lepra, ¿sí? Tiene que pasar por un proceso de purificación una vez ya se le quitó la lepra. Tiene que hacer 7 días, ¿sí? Y tiene que cortarse también el pelo, ¿cuándo? El séptimo día. Y si el metzorá el séptimo día no se cortó el pelo, sino esperó hasta ¿cuándo? Un día más, hasta el octavo día. La halajá es que en el metzorá no puede traer sus korbanot del octavo día, sino tiene que esperar ¿hasta cuándo? Hasta el 9º día. Se pregunta a Rabbi Tarfón, ¿por qué en metzorá? Le pregunta a Rabbi Tarfón, Rabbi Akiva, ¿por qué en metzorá, si se cortó el pelo el octavo día de manera equivocada, en vez de hacerlo el séptimo, lo hizo el octavo, los korbanot tienen que traerlo ¿cuánto? ¿Cuándo? El día 9º. Y en Nazir tú me dices que, aunque se equivocó y lo hizo el mismo octavo puede traer los korbanot. Si se equivocó y se cortó el pelo el mismo octavo puede traer los korbanot. ¿Por qué? Porque no decimos como metzorá que también se pospone un día más los korbanot para el 9º día. Le respondió Rabbi Akiva a esta pregunta de Rabbi Tarfón, amarlo, ze taorato tluya beyamav, umetzorá taorato tluya betiglachto, ve'eno mevi korban ela imken haya meorav shemesh. Escuchen bien esto. Le respondió Rabbi Akiva una diferencia muy grande entre Nazir y metzorá. ¿Por qué? El Nazir, ¿sí?, que se impurificó con un muerto, ¿en qué depende su purificación? ¿En qué depende su purificación? Cuando cuenta los 7 días, le salpican el primer día, el tercer día y el séptimo día, y ya se purificó, como un tumatmet normal. Es que este nazir se purificó con una persona con un muerto, ¿sí? Una persona que no es nazir, que tocó un muerto. ¿Cuándo se purifica? El tercer día le salpican, séptimo se le salpican, no tiene que cortarse el pelo. Esta alajá de cortarse el pelo es porque es nazir. Entonces, normalmente, ¿cuál es el proceso de purificación neto por una purificación de muerto? Por un muerto que es únicamente 7 días se cuenta, el tercero se le salpica, el séptimo se le salpica y ya está puro, y por eso ya el octavo puede traer ¿qué? Sus korbanot. Por lo tanto, este nazir, aunque se tiene que cortar el pelo, es una alajá por nazir, no porque fue impuro de muerto. Por lo tanto, este nazir que se impurificó como muerto, ¿cuándo acaba su purificación real? Le salpican el tercer día, el séptimo día, y ya acabó su purificación. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer él? Él puede traer su korbanot el día siguiente. Eso sí, antes de traer korbanot tiene que cortarse el pelo. Pero la culminación del proceso de purificación no es la cortada de pelo, es la salpicada del séptimo día. Por lo tanto, no hay ningún problema y por lo tanto, ya que el séptimo día fue a la tevilá, le salpicaron y fue a la tevilá, sí, fue a la tevilá. Después hubo Arev Shemesh, hubo Shekiah, puesta de sol, ya se purificó. Por eso no hay ningún problema que después se corte el pelo y ese mismo día traiga los korbanot. A diferencia del metzorá, y vamos a entender ahorita un poquito mejor, el metzorá, parte del proceso esencial de su purificación es ¿qué? Es cortarse el pelo. O sea, el metzorá no puede ir a la tevilá antes de que ¿qué? Antes de que se corte el pelo. Entonces, si el metzorá acabó los 7 días, ¿sí?, y fue a la tevilá el séptimo día, no sirve. Primero, y no se ha cortado el pelo, no sirve. Primero que tiene que ¿qué? Cortarse el pelo. Es parte esencial de la purificación. O sea, por lo tanto, si no se cortó el pelo el día 7, ¿cuándo se lo cortó? El día 8. Pues el día 8, cuando se lo cortó, solo después tiene que ir ¿a qué? A la tevilá. Y para una persona culminar su proceso de purificación, después de la tevilá, ¿qué tiene que esperar? La puesta del sol. Por eso no puede traerlas con otro mismo día y por eso tiene que esperar hasta el día 9. ¿Sí? Te repito.
Le preguntó Rabbi Tarfón a Rabbi Akiva, ¿cuál es la diferencia entre Metzorá y Nazir? ¿Por qué tú, Rabbi Akiva, dices de que el Nazir se equivocó y se cortó el pelo el día 8, el Nazir que se impurificó, ¿sí? Que se cortó el pelo, se impurificó y se cortó el pelo el día 8, puede traer corbanot el mismo día, el día 8, y un Metzorá que se cortó el pelo en vez del día 7, se lo cortó el día 8, no puede traer hasta el día 9 los corbanos. ¿Cuál es la diferencia? Le respondió Rabbi Akiva, es una diferencia gigante. ¿Cuál es la diferencia? De que en Nazir que se impurificó, el proceso de purificación es los 7 días e ir a la tevilá. Por lo tanto, si el séptimo día le salpicaron, fue a la tevilá, después vino la puesta del sol del séptimo día, está puro 100%. Hay algo técnico que hace falta que se corte el pelo, pero no es parte esencial de la purificación, pues lo hace el octavo día y te das con nosotros sin problema el octavo día. A diferencia del Metzorá, de que parte esencial del proceso de purificación y antes de la tevilá, ¿qué tiene que hacer? Cortarse el pelo. Entonces tú me dices, ¿cuándo se cortó el pelo? El día 8, perfecto. Entonces tiene que ir a la tevilá, ¿cuándo? Después de cortarse el pelo. O sea, el mismo día 8. ¿Y cuándo acaba el proceso de purificación? Después de la tevilá, no nada más, sino tiene que venir la puesta del sol. Entonces no puede tener corban el mismo día 8 porque todavía no ha acabado el proceso de purificación, por eso tiene que posponerlo para el día 9. Así nos dice la Mishnah. Mira la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Kibla mine o lo? Como mencionamos al final de la Mishnah, Rabbi Akiva dijo lo que dijo, Rabbi Tarfón preguntó y Rabbi Akiva le respondió. La pregunta es si Rabbi Tarfón aceptó esa respuesta o no la aceptó y discute con Rabbi Akiva. O sea, Rabbi Akiva mencionó de que en el caso de que el Nazir que se impurificó pasó los 7 días de purificación y no se cortó el pelo el día 7, sino cuando se cortó el pelo el día 8, en ese caso Rabbi Akiva no pasará el mismo día, puede traer su korbanot. Rabbi Tarfón preguntó cuál es la diferencia entre Nazir y Metzorá. Y Rabbi Akiva respondió. La pregunta es si Rabbi Tarfón aceptó esa respuesta o se mantuvo con esa pregunta que debería de ser, que no hay diferencia entre Nazir y Metzorá. Y de la misma manera que un Metzorá cuando pospone la cortada de pelo para el día 8 también tiene que posponer los korbanot. Igualmente en Nazir, si lo pospone para el 8 tiene que posponer los korbanot, o decimos de que aceptó la respuesta y efectivamente hay una diferencia. En Nazir está de acuerdo con Rabbi Akiva que también si pospuso la cortada de pelo no se pospone los korbanot y puede traerlo el mismo día 8. Así pregunta la Gemara. Ese es el lado de la Gemara. Si Rabbi Tarfón discute con Rabbi Akiva al final o aceptó su respuesta. Dice la Gemara, te voy a tratar de solucionar esto de la siguiente baraita. Tashema. De Tana Hilel. Gilach Bashemini. Mevi Korbenotav Bateshei. Beisal Kadataj Kiblamine. Laiti Korbenotav Bashemini. Escuchen bien. Dice la baraita. ¿Qué pasa? Un Nazir Tamé. Un Nazir que se impurificó con un muerto. Así el caso de nuestra Mishnah. Escuchen bien que se cortó el pelo el día 8. O sea, el caso que están discutiendo aparentemente Rabbi Akiva con Rabbi Tarfón. El caso último que estamos hablando, sí, el diálogo que hubo entre ellos. ¿Qué pasa en ese caso? Nos dice la baraita, trae sus korbanot, ya que se cortó el pelo el día 8, trae sus korbanot, ¿qué día? Lo pospone para el día 9. Pero si tú me dices que Rabbi Tarfón aceptó la respuesta de Rabbi Akiva y no discute con Rabbi Akiva, significa que no hay discusión y significa que según todos decimos de que si también se cortó el pelo el día 8, según todos decimos que los korbanot se mantienen el día 8. Entonces, ¿quién es la opinión de esta baraita? Que dice que se pospone para el día 9. Entonces, aparentemente tenemos que decir de que no, Rabbi Tarfón no aceptó la respuesta de Rabbi Akiva, se mantuvo en su propia pregunta y por ende se mantiene en su opinión de que un Nazir que se impurificó y se cortó el pelo el día 8 en vez del día 7, pues también se pospone, o sea, pospuso la cortada de pelo, también se pospone el día de korbanot para el día 9. Así la Gemara trae prueba de esta varita. Sin embargo, Raba tumba esta prueba. Amar Raba, lo kashia, ha de tabal bashevihi, ha de lo tabal bashevihi. Dice la Gemara, no puedes traer prueba de esta varita. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah está hablando en un caso que la persona, el Nazir, hizo tevilá el 7 día. Y por lo tanto, si hizo tevilá el 7 día, hubo Arav Shemesh, ¿sí? ¿Qué es Arav Shemesh? Hubo Shekia al final del 7 día. Y cuando se cortó el pelo el día 8, no hay ningún problema. Y puede traerlo como el día 8, porque ya estaba puro 100% al final del día 7. Porque se hizo tevilá el día 7 y ya hubo puesta del sol. Pero la baraita, sí, está hablando en un caso que se cortó el pelo el día 8 y tiene que traerlo como el día 9. Pero ¿sabes por qué? Porque puede ser que la baraita está hablando en un caso que cuando hizo tevilá, no nada más pospuso la cortada de pelo, sino también pospuso la tevilá para el día 8. Y por lo tanto, ya que pospuso para el día 8, seguro que la baraita no va a decir de que no puede transcorrer el mismo día 8. ¿Por qué? Porque si se hizo tevilá el día 8, ¿cuándo acaba la purificación 100%? No después de la tevilá, sino cuando ¿qué?
cuando viene la puesta del sol. Entonces no puede traer, por eso la verdad no dice que no puede traer con los corbanotes el mismo día 8, sino hasta el próximo día. Y eso va a ser según todas las opiniones. Pero nuestra Mishnah, repito, está dando un caso que la tevilá se hizo el día 7 y acabó su purificación cuando hubo la puesta del sol después del día 7. Entonces el día 8, por eso nuestra Mishnah nos dice de que según Rabbi Akiva puede venir la persona y ¿qué? Puede venir la persona y cortarse el pelo el día 8 y traer los corbanotes el mismo día 8. Y puede ser que Rabbi Tarfon también está de acuerdo con eso y no hay discusión. Puede ser que sí aceptó la respuesta de Rabbi Akiva. De la respuesta de Rabbi Akiva. Ok, ahorita la Gemara viene y pasa a hablar sobre el... Entonces la Gemara no quedó clara, volviendo al tema que mencionamos ahorita, no quedó clara si Rabbi Tarfon discute o no discute. Aparentemente, según lo que se lo parece, Rabbi Tarfon aceptó la respuesta de Rabbi Akiva y no hay prueba en contra, no hay prueba en contra de esto de la vareta que acabamos de mencionar. Ahorita la Gemara viene y empieza a hablar sobre la prohibición de un tamé, de una persona impura. Una persona impura, me refiero cuando digo impura, es un tamé que tocó a un muerto, ¿sí? Que estuvo impuro por un muerto, ¿sí? Un tamé entraron al Bet HaMikdash. Sabemos de que hay una prohibición de que una persona tamé entre al Bet HaMikdash. Estamos de acuerdo con eso. Vamos a analizar, mejor dicho, vamos a analizar esta prohibición. Vamos a ver si existe esta prohibición, cómo y cuándo. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Abaye, Ashkehatinu lejabre de Rabbi Natán bar Oshaya. Me encontré, dice Abaye, a los amigos de Rav Natán bar Oshaya. De Yatvin vekaambrin, uba lifnei Hashem el petach o el moed, untanam el Kohen. Ematay uba, bizman shu taval ve'asa erev shemesh. Bizman shu taval ve'asa erev shemesh. In lo taval ve'asa erev shemesh, lo. Dice Abaye, me encontré a los amigos de Rav Natán, que estaban sentados y estudiando la siguiente baraita. Escuchen bien. Está escrito en la parashá respecto a un zav que vio 3 veces zivá. Explico brevemente. Un zav es un hombre que vio una secreción, ¿sí? 3 veces una secreción parecida al zera, ¿sí? Al semen parecido, pero no es lo mismo. Lo vio 3 veces. Cuando vio 3 veces, dice el versículo lo siguiente: Vejitar azav mizovo, ¿sí? Pesafarlo shivat yamim letaorato. Esta persona que se impurificó cuando un zav vio 3 veces y va, ¿sí? Se impurifica. ¿Y cómo es el proceso de su purificación? Dice el versículo: Pesafarlo shivat yamim letaorato. Tiene que contar 7 días de purificación, que no vea otra vez esa zivá. Vejibes begada berahat besaraba maim bemaim haim betaer. Debe de hacerle tevilá a sus prendas y a su cuerpo en un manantial. Y así va a estar puro. Y después, ¿esto cuándo? En el 7º día, ¿sí? Shivat Yamim, el 7º día, todo esto. Y después es el versículo, escuchen bien: Ubayom Hashemini, Ikach lo shetet orim o shene beneoná, Uba lifnei Hashem el petach o el moed untanam el Kohen. Y en el 8º día, al día siguiente, ¿sí? Va a comprar 2 tórtolas o 2 palomas y las traerá a la casa, a la puerta del Ohel Moed, de la Azara del Bet HaMikdash, y se las dará al Kohen. ¿Sí? O sea, está escrito que el 7º día hace su proceso de purificación y va a la tevilá, y el 8º día, al día siguiente, trae los korbanot. ¿Sí? Y los trae Petach Ohel Moed, los trae a la puerta del Ohel Moed. Ohel Moed es la Azara, donde están los Kohanim. O sea que aparentemente el Zav puede entrar a Mahané Leviá y hasta la puerta de Mahané Ashkina, hasta la que Mahané Ashkina es de la presencia divina de Dios, que es el Ohel Moed. Puede estar entre la puerta del Ohel Moed, que la puerta del Ohel Moed, la puerta de Mahané Ashkina, era los portones llamados Shar Nicanor, como vamos a ver más adelante, y él puede entrar sin problema para traer su corbán. ¿Sí? Eso sí, obviamente, cuando ya fue a la tevilá el 7º día. ¿Sí? Dice la Gemara, dice la Baraita: ¿cuándo es que decimos que el Zav puede entrar al Mahané Leviá, a la parte de los Leví, al Mahané Leviá, al campamento de los Leviim, o hasta el Petach Ohel Moed, ¿sí? A traer sus korbanot? Cuando ya hizo tevilá el 7º día y ya hubo Arev Shemesh. ¿Qué es Arev Shemesh? Ya hubo puesta del sol el 7º día. Y el 8º día, el día siguiente, es cuando puede traer sus korbanot. Puede entrar a Mahané Leviá, a la Azara de Mahané Leviá, hasta Petach Ohel Moed, hasta la puerta del Ohel Moed, que es Mahané Ashkina. Sí, que es el Petach, ese es el Shar Nicanor. ¿Sí? Pero si no hizo tevilá si no hizo tevilá y no hubo Arev Shemesh, no hubo puesta del sol, en este caso, este Zav
está en una tumba más alta y no va a poder entrar a traer sus korbanot. No podría entrar a Mahané Levía. O sea, explico un poquito más. Cuando estábamos en el desierto, no había Nazarot como el Bet Hamikdash, sino habían campamentos. Estaba el campamento de Israel, el campamento de los Leviim y el campamento de la presencia divina. ¿Sí? Entonces también el Bet Hamikdash se dividió así. Obviamente cada campamento era más santo que otro y había que guardar más Kedushá. Entonces aquí, le decimos, en el versículo está escrito de que este Zav que vio 3 veces iba, espera 7 días de purificación, el séptimo día va a la Tevilá, hay puesta el sol y al octavo día, ahí es cuando trae sus korbanot a la puerta del Ohel Moed, ¿sí? Que el Ohel Moed es equivalente al Mahané Ashkinah, al campamento de la presencia divina, ¿sí? Entonces voy a llegar hasta la puerta del Ohel Moed. Y la Gemara deduce que todo lo que decimos, o sea, puede entrar al Ohel Moed, pero no significa, puede entrar hasta la puerta del Ohel Moed, lo cual significa que puede entrar inclusive a Mahané Ashkinah, aunque no ha traído los korbanot todavía 100%, no trajo los korbanot, lo está trayendo apenas ahorita. Significa que un Zav, cuando ya hubo Tevilá, la Gemara deduce, un Zav, cuando ya hubo Tevilá y ya hubo Oreh Shemesh en el séptimo día, ahí le decimos que en el octavo día puede entrar al campamento de Leviá, a la Zara de los Leví, llamémoslo así, hasta la puerta del Ohel Moed, que es equivalente a Ashkinah. Pero si no hizo Tevilá y no hizo Arev Shemesh en el séptimo día, ahí decimos de que inclusive si hizo Tevilá en el octavo día, no puede, ya que no hubo puesta eso todavía, no va a poder venir y traer ese mismo octavo día los korbanot hasta la puerta del Ohel Moed. ¿Por qué? Porque no puede entrar a Mahané Levía. Así la llamará, entiendo, así está Baraitá, así los amigos de Rabbi Natán estaban estudiando, de que no puede entrar inclusive a el Mahané Levía. ¿Por qué? Porque no hubo todavía Arev Shemesh, no hubo todavía la puesta del sol, y por lo tanto este Zav no está puro todavía, y por lo tanto no puede entrar inclusive a Mahané Levía. Así estaban estudiando los amigos de Rabbi Natán, ¿sí? Y en este momento vinieron los amigos de Rabbi Natán mismos y dieron una observación. Alma Kasavar Tvul Yom Shel Zav, que es Zav Dami. Dice la Gemara, aparentemente vemos el hecho que es tan necesario. No es suficiente que vaya a Tevilá, porque si fue a Tevilá el octavo día y quiere traerlos después, los korbanot a la puerta del Ohel Moed, no sirve. Así aparentemente acabamos de ver en la Baraitá. Deducen los amigos de Rabbi Natán lo siguiente. Aparentemente vemos de aquí que un Tvul Yom, ¿qué significa un Tvul Yom? Una persona que ya fue al Migbe, pero no hubo Arev Shemesh, no hubo todavía puesta del sol, es un Tvul Yom. Vemos que un Tvul Yom es equivalente a un Zav que todavía no fue ni a la Tevilá, porque tú me dices de que si este Zav fue a la Tevilá el octavo día, el mismo octavo día, no puede traer sus korbanot, sino tiene que esperar puesta del sol. ¿Por qué? Porque decimos que este también no puede entrar al Mahané Levía, por lo menos para este concepto de entrar a la Mahané Levía, de entrar a este campamento del medio, ¿sí? Va a tener prohibido el Tvul Yom. O sea, que cuando fui a la Tevilá y no hubo Arev Shemesh, al igual de que una persona que ni fue a la Tevilá, aparentemente es así. Estamos claros, ¿no? Así podemos ver claramente. Otra vez, repito. Aquí vemos, en la Baraitá está escrito que ¿qué? En la Baraitá está escrito de que si una persona fue a la Tevilá el séptimo día, hubo después puesta del sol, el octavo día puede tener korbanot. Y deduce la Baraitá únicamente cuando fue el séptimo día y ya hubo puesta del sol. Pero si no, si fue el octavo día en la mañana la Tevilá, no puede tener korbanot. Significa que ¿y por qué? Porque no hubo puesta del sol. Significa que una persona que fue a la Tevilá y no hubo puesta del sol no puede entrar al Mahané Levía, al igual que cuando no fue a la Tevilá todavía. Significa que un Tvul Yom, o sea, una persona que fue a la Tevilá y no hubo puesta del sol, es equivalente a un Zav, o sea, es equivalente a una persona que no ha ido ni a la Tevilá. Y cuando Abaye escucha esto, él tiene una pregunta en contra y dice lo siguiente: Amina lejonana. Yo les dije lo siguiente, no me cuadra lo que están diciendo ustedes a los amigos de Rabbi Natán. El ameatá, gabenas dir tamen nami, dichtiv, y avishet etorim, el akohen, el petajo el moed, ematayuba, bisman shetabal beasa erev shemesh. Dice, según la deducción que ustedes acaban de decir, ustedes acaban de deducir del versículo, sí, acaban de deducir de la Baraitá, sí, acaban de deducir, junto con la Baraitá, que el hecho que la Torah nos dice respecto a un Zav, de que, ¿cuál es la deducción? Que nos dice que va a la Tevilá el séptimo día y solo el octavo día trae los korbanot, significa que tiene que haber Tevilá y Arev Shemesh, tiene que haber los dos. Y si no, y si no hubo Arev Shemesh, solo Tevilá, es como si fuera que no hubo ni Tevilá. Dice la Gemara, no me cuadra. Porque si es correcto lo que ustedes están diciendo, deberíamos de aplicar lo mismo en un Nazir tamé, en un Nazir que se impurificó. Un Nazir que se impurificó. Sí, un Nazir que se impurificó como un muerto. Está escrito en la Torah lo siguiente, escuchen bien. Vegilach rosho beyom taorato bayom hashevi'i yegalehenu ubayom hashemini yavish et etorim oshene ben yonah el akohen el petajo el moed.
También respecto a un nazir que se impurificó, está escrito, lo que hablábamos ahorita era un zav que se impurificó, pero también respecto a un nazir que se impurificó está escrito que debe de cortarse el pelo, escuchen bien, el séptimo día, Bayom HaShevi'i, y después, ¿sí? Beyom Tahorato, cuando fue a la mikve, y después al próximo día, el octavo día, Ubayom HaShemini, ahí es cuando trae los korbanot a la puerta del Ohel Moed. Dice la Gemara, deberíamos aquí también deducir, al igual que antes, según lo que ustedes están diciendo, que todo lo que decimos que puede traer puede entrar al Mahané Leví hasta la puerta del Ohel Moed para traer sus korbanot es únicamente cuando hizo Tevilá el día séptimo. De la misma manera que así deduces en el versículo de Zab, también debería deducir aquí. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Te voy a traer una prueba que no es así. Eso puede ser respecto a Zab, me lo puedes decir. Pero respecto a un nazir que está impuro como un muerto, no existe que hay una prohibición si no hizo Tevilá. No puede haber una prohibición si no hizo Tevilá entrar al Mahané Leví. No puede existir algo así. ¿Por qué? Mihdi, Sharen y Kanor, dice la Gemara comprueba. Mihdi, Sharen y Kanor, Heje Kaimin, Beshare Leví, Beatania, Tmemet, mutar להיכנס מחנה לוויה ולא תממת בלבד אלא אפילו מת עצמו שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מה עמו? עמו במחיצתו, עמו במחנה לוויה. Dice la Gemara, no me cuadra que sea así. En el concepto de tumá, de un nazir tamedeu por un muerto, un nazir que se impurificó por un muerto. ¿Por qué? Porque Sharen y Kanor, que es la puerta del Ohel Moed que estamos hablando ahorita, ¿dónde se encuentran y a qué pertenecen? Las puertas mismas son parte de ¿qué? ¿De Mahané Leviá o Mahané Shejiná? Habían 3 campamentos, Mahané Israel, Leviá y Shejiná. ¿Sí? ¿A qué pertenecen las puertas? Pertenecen a Leviá 100%. Es como campamento de Leviá. Y está escrito en la Baraitá que una persona que se impurificó con un muerto tiene permitido, dice la Baraitá, una persona que está impuro, no pasó ni los 7 días, ni fue a la Tevilá, nada. ¿Sí? Puede entrar al Mahané Leviá, al campamento de Leví, sin problema. Y no nada más el que se impurificó como muerto, sino el mismo muerto. Puedes meterlo hasta ¿dónde? Al Mahané Leviá, al campamento de los Leví. ¿Y cuál es la prueba? Moshe estaba cargando con él, ¿qué? ¿Los huesos de quién, Mijael? Los huesos de Yosef. Moshe estaba cargando los huesos de Yosef. ¿Y está escrito? No nada más estaba cargándolo, Aimó, junto a él. Moshe, ¿qué era? Leví, él entraba a Mahané Leviá. Y junto a él, Aimó, está escrito en la Torá que él cargaba también los huesos de Yosef. Significa que un muerto mismo puede entrar a Mahané Leviá. Dice la Gemara, vemos claramente de que un mismo muerto puede entrar al Mahané Leviá sin problema. Kol shiken, que una persona que se impurificó como un muerto, que va a poder también entrar al Mahané Leviá. Entonces, seguro que la deducción que hicimos respecto a un nazir que se impurificó, que en la Torá está escrito que se va a la Tevilá el séptimo día, el Corbán lo trae el octavo día, queríamos deducir que únicamente puede traer el Corbán el octavo día únicamente cuando fue a la Tevilá el séptimo día. No es correcto, porque inclusive si sigue siendo tamé, no hay ningún problema de que entre. O sea, nosotros queremos deducir de que un nazir tamé, como está escrito que tiene que ir a la Tevilá el séptimo día y solo el octavo día tiene que tener las korbanot. ¿Por qué? Porque puede traer las korbanot únicamente después de que se purificó. Y si está tamé, no puede entrar al Mahané Leviá. Porque no puede traer las korbanot porque no puede entrar al Mahané Leviá. Dice hermano, no existe eso, no es verdad. En un tumat met sí puede entrar y en el mismo met puede entrar. Entonces, de la misma manera que no es una buena deducción en nazir tamé, pues tampoco va a ser una buena deducción en el concepto de Zab. Entonces, aparentemente, así viene Abayé y tumba toda esta deducción que tenían los amigos, la Baraitá junto con los amigos de Rav Natán, de que tú me deduciste del versículo en Zab, que está escrito que va a la Tevilá el séptimo día, el día siguiente, trae los korbanot, que es ¿por qué? Porque si hubiese hecho el mismo octavo día, no hubiese podido entrar al Mahané Leviá, porque si no la Torah me tenía que haber dicho, porque me dijo la Torah séptimo y octavo para enseñar, así ellos entendían, que es para decirte que tiene que ir al amigo el séptimo, y el día octavo ahí es cuando tiene korbanot, pero si no fue al séptimo, no puede traer los korbanot el día octavo, no me puede deducir eso, porque si me deduce eso en Zab, también tiene que deducir eso en Nazir Tamé, y en un Nazir Tamé no es real decirme eso, que la razón que tiene que traer, que si no fueron a la Tevilá el día séptimo, no pueden traer los korbanot el mismo día octavo porque no puede entrar al Mahané Leviá. No puede decir algo así porque no es correcto, porque el mismo Met puede entrar al Mahané Leviá, puede entrar al campamento de los Leviim. Entonces no es correcto lo que ustedes dedujeron. Así dice Abayé, así les pregunta Abayé. Por eso viene Abayé y concluye y dice lo siguiente: El atvuliom shel zav lav kezav dami. Va'afilu achi kevan de mejusar kapara lo ail. Ve'i b'Mahané Leviá kai. Amai kakari leo el moed. Le membra mata mejusar kapara lo ail. Afle Mahané Leviá y mejusar kapara lo ail. Escuchen bien esto. Dice Abayé, por eso tenemos que deducir, no hay duda, no como ustedes dijeron. Ustedes dijeron lo que dijeron de Zab, ¿sí? Y llegaron a una conclusión que Tvul Yom, que una persona que fue a la Tevilá y no hubo puesta el sol, es equivalente a ¿qué? Como si fuera que no hubo Tevilá. Y por eso, o sea, recordemos que fue lo que ellos dijeron, que está escrito en la Baraitá que séptimo día, en la Torah está escrito que séptimo día van al Tevilá y octavo día traen korbanot. ¿Por qué? Porque hubo Tevilá y hubo Arev Shemesh. Por eso pueden traer el octavo día. Pero si no,
Si no hubo Erev Shemesh, no pueden entrar todavía al Mahané Levía. Y por eso dice que Tvul Yom, aunque hubo Tevilá, o sea, Tvul Yom, o sea, que es un Tvul Yom, hubo Tevilá y no hubo Erev Shemesh, la halajá es de que es equivalente a una persona que no fue en la Tevilá. Así tú me dijiste. Una vez, dice Abaye, una vez te tumbé esto, tenemos que decir que efectivamente un Tvul Yom de Zav, sí, no es como un Zav. No es como un Zav. Y efectivamente podemos decir sin problema que ¿qué? Que un Tvul Yom, escuchen bien, que un Tvul Yom que fue a la Tevilá y lo único que le falta es a Erev Shemesh, no es como un Zav que está todavía sin ir a la Tevilá, sino es un nivel mejor y tiene permitido entrar al campamento de Mahané Levía, a diferencia de un Zav Mamash, a un Zav 100% que tiene prohibido, un Zav tiene prohibido. Entonces sí hay una diferencia. Pero aún así, cuando es también Mejusar, que ahorita viene y le explica por qué la Torah sí nos dice, la Baraita sí nos dice lo que nos dice. Porque la Baraita nos dice y nos deduce que solo si hizo el séptimo día lo que hizo, puede el octavo día otra vez comer, pero si no, no. Dice Abaye, te voy a explicar. Aquí es un caso diferente. Aquí es un caso diferente. ¿Por qué es un caso diferente? Un Zav que vio 3 veces, que es el caso que estamos hablando, Zav que vio 3 veces Zivá, la secreción la vio 3 veces. También si fue a la Tevilá, ¿qué le falta? Un Zav que vio 3 veces, aparte de Tevilá y puesta del sol, también tiene que ¿qué? Traer Korbanot. A diferencia del que vio 2 veces que tiene que nada más hacer Tevilá y puesta del sol, el que vio 3 veces tiene que ver ¿qué? Korbanot, Mejusar Kipurimes. Entonces, esta persona cuando va a la Tevilá, hay 2 cosas que le faltan. Una, puesta del sol, y 2, ¿qué? Korbanot también. Por lo tanto, ya que le falta, ya que estamos hablando de un Zav que vio 3 veces, si fue a la Tevilá nada más, ¿le faltan qué? No le falta solo una cosa, ¿le faltan qué? 2 cosas, como proceso esencial de la purificación, porque es Mejusar Kipurim, literal, los Korbanot no es nada más para acaparar de algo, sino es proceso de la purificación. Entonces tiene que esperar puesta del sol y también ¿qué? Korbanot. En este Zav, ya que tiene que hacer estas 2 cosas, ya que le faltan estas 2 cosas, es cuando le decimos que ¿qué? Es cuando le decimos que no puede entrar al Mahané Levía. Por eso la Baraita me dice que si no entró a ¿qué? No cualquier Zav, el Zav que tiene que traer también Korban, el que vio 3 veces, no cualquier Zav que es Tvul Yom, no. Un Zav que es Tvul Yom, un Zav que vio 2 veces nada más, que es Tvul Yom, que fue la Tevilá y lo único que le falta ¿qué es? Puesta del sol, no hay ningún problema que entre a Mahané Levía, no hay ningún problema. Y si no hizo Tevilá, sí hay problema, hay una diferencia grande. Pero este Zav que vio 3 veces, entonces, aparte de puesta del sol, también le falta ¿qué? Korbanot. Ahí es cuando decimos que no puede entrar a Mahané Levía. Es un caso específico en un Zav que vio 3 veces. No en todos los Zav, que cuando hay que Tevilá y falta Erev Shemesh, cuando hizo Tevilá y le falta Erev Shemesh, es como si fuera que todavía no hizo nada. No. En ese caso, hubiese servido perfectamente. Si hizo Tevilá y lo único que le falta es Erev Shemesh, está perfecto, podría entrar a Mahané Levía. Y este caso, repito, es porque le faltaban ¿qué? 3, es porque vio 3 y por lo tanto le faltaban 2 cosas. También puesta el sol después de la Tevilá le faltaba y también los Korbanot. Cuando le faltan 2 cosas, ahí decimos de que no puede entrar al Mahané Levía. Y por eso la Torah nos dice que si fue a la Tevilá el séptimo, que solo si fue a la Tevilá el séptimo día, es que el octavo día puede entrar a Mahané Levía a traer sus Korbanot. Pero si no fue, y tiene que ir perdón, si no fue el séptimo día, sino el mismo octavo, no va a poder traer su Korbanot el mismo octavo a Mahané Levía. ¿Por qué? Porque le faltan 2 cosas. Fue a la Tevilá el mismo día octavo, tiene que esperar la puesta del sol y también los Korbanot. Y sigue la Gemara diciéndote, sí, que cómo nosotros aprendemos, o mejor dicho, cuando la Torah está escrito Vayom Shevi Uva Lifnei Hashem el Petach o el Moed, esto lo aprendemos de dónde, cómo sabemos de qué cómo sabemos de que la Torah está hablando en un caso de un Zav de que le faltan 3, de que vio 3 veces, y por ende es un Zav de que después de la Tevilá le faltan 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? También puesta el sol y también trae los Korbanot. ¿Cómo sabemos que está hablando en ese Zav y no está hablando en un Zav que vio 2 veces y fue a la Tevilá y nada más le falta una cosa? Dice la Gemara, te voy a explicar. Porque en la Torah cuando te habla sobre esto te dice Ubayom Hashemini, Uba Lifnei Hashem, escuchen bien, el Petach o el Moed. Tiene que ir enfrente de Hashem, a la puerta del Ohel Moed. ¿Por qué mencionas el Ohel Moed? Estamos hablando que va al Mahané Levía. ¿A dónde va la persona? El Nazir, esta persona impura, o este Zav, mejor dicho, no el Nazir. Este Zav, ¿a dónde va a traer sus Korbanot? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al Mahané Levía. ¿Por qué no me dice Mahané Levía claramente? ¿Por qué me tiene que decir la puerta de la próxima? Porque tiene que llegar hasta la próxima puerta del Mahané Shejiná, del Ohel Moed. ¿Por qué me tiene que mencionar Ohel Moed? Dice la Gemara para comparártelo con el Ohel Moed. De la misma manera que una persona que entra a Mahané Shejiná tiene prohibida. ¿Cuál es la prohibición que hay en Mahané Shejiná? Inclusive una persona que ya hubo Tevilá,
¿Qué es su tevilá? Ya hubo Arev Shemesh, ¿qué falta? Korbanot. Tiene prohibido entrar al Mahane Shejina más fuerte, prohibido. Tiene que tener completo. ¿Por qué te lo comparó ¿por qué te mencionó el Moed? Para enseñarte, ojo, aquí estamos hablando en un caso de un Zab que vio 3 veces que también falta eso que normalmente en Shejina es necesario, los Korbanot. O sea, tú hubiese podido decir de que el Zab está hablando en un Zab, en la parashá de Zab está hablando en un Zab que vio 2 veces, y lo único que falta que es, después de que fue la Tevilá, falta Erev Shemesh. Dice, no, el hecho que la Torah te mencionó o el Moed, es porque te tiene que comparar con el Moed, con Mahane Shechina. Mahane Shechina, ¿cuál es la restricción que es necesaria para entrar para allá? Es necesario inclusive que traigas Korbanot. Entonces aquí estamos hablando en un Zab que tiene que traer Korbanot. Significa que vio que 3 veces fue la Tevilá y que le faltan 2 cosas, puesta del sol y también Corbán. Y por eso decimos de que efectivamente tiene un problema. Pero si nada más hubiese faltado, nada más puesta del sol, por ejemplo, cuando ve 2 veces nada más, en ese caso no va a haber ningún problema por entrar al campamento de los Leví. Pregunta la Gemara, Vejata Minalan, de Tania, Tamei el Rabot Vuliom, o Tumatobol Rabot Mejusar Capará. Ahorita la Gemara viene y trae una fuente. ¿Cómo sabemos de que efectivamente, acabamos de decir por seguro, de que efectivamente el Mahane Shejina, sí, que es el último campamento, el más adentro, ¿sí? Que es el Kodesh, el Ohel Moed, ¿sí? Inclusive una persona que está puro y hubo Arev Shemesh y lo único que le falta que es Korban, decimos que en ese caso que no puede entrar a Mahane Shejina. Así lo dijimos por seguro. La Gemara dice, ¿cuál es la fuente de eso? Dice la Gemara, porque la Torah, cuando te habla de la Azara del Bet HaMikdash, sí, que es el Ohel Moed, que es el Mahane Shejina, cuando te habla de respecto a una persona que va a entrar con Tuma, está escrito Tamei Yehiyeh, ¿sí? Y este versículo es para enseñarte que le rabot Tvul para incluirte Tvul Yom, que es Tvul Yom cuando fue a la Tevilá y no hubo puesto el sol. Pero después dice otro lenguaje más, Od Tum Atobo. ¿Por qué me tiene que decir Od Tum Atobo? Otra vez añadirte Tuma, para enseñarte que no nada más cuando fue a la Tevilá y le falta puesta el sol no puede entrar, sino también cuando fue a la Tevilá hubo puesta el sol y le falta Corbán en el último lapso, tampoco va a poder entrar. Entonces repito, por eso, respecto a Zav, la Torah efectivamente me dice que el 7º día es esencial de que vaya a la Tevilá, porque estamos hablando de un Zav que vio 3 veces, y por lo tanto, si va al 8º día, le faltan ¿qué? 2 cosas, puesta del sol, como dijimos, y también Korbanot. Eso es, y por eso es que ahí es esencial. Pero si no, si hubiese nada más faltado, si hubiese visto nada más 2 veces, por ende nada más le falta puesta del sol, hubiésemos dicho que no hay ningún problema que entre al Mahane Levía. Aclaro, a diferencia de un Nazir Tamé, de que el Nazir Tamé, ahí no tenemos que explicar el versículo que es diferente. Si petajó el Moed y todo esto, no hace falta explicarlo. ¿Por qué? Porque el Nazir Tamé, efectivamente, puede entrar al Bet HaMikdash sin problema. Como acabamos de comprobar, una persona que Tamé puede entrar a la Azara sin problema. Entonces no tenemos ningún problema. Y aclaro, aunque un Nazir también tiene que traer Korbanot. Entonces un Nazir, aparentemente, si fue a la Tevilá, ¿sí? Todavía le falta que puesta el sol y también Korbanot. Porque un Nazir también puede entrar al Bet HaMikdash. Dice la Gemara, no dice la Gemara. Se les explico que la razón es que no hay ningún problema en ese caso, porque la razón que tiene que tener los Korbanot el Nazir no es como parte el Nazir tamé, no es como parte de la purificación. Si no es por Korbanot que tiene que traer porque se impurificó, pero no es parte de la purificación. A diferencia del caso de un Zav, los Korbanot son parte de la purificación, es como parte del mikve, ¿sí? Y por lo tanto es que decimos que le faltan 2 cosas, y esas 2 cosas sí le impide a la persona que entra a la Mahane Levía. Repito, a diferencia del Nazir Tamé, que aunque fue a la Tevilá y le faltan 2 cosas, le falta también Erev Shemesh, puesta del sol, y también le falta que Korbanot, pero en verdad es una puesta del sol, porque los Korbanot es como, tiene que traerlo no es por proceso de purificación, sino es porque tiene que traer los Korbanot porque se purificó, pero no es para el proceso de purificación, sino por el error que cometió, no es como parte del mikve, y por lo tanto es como si fuera que le falta una sola cosa, y por lo tanto no hay ningún problema que entre el tamé, como comprobamos antes, al Mahane Leví, al campamento de los Leví. Y Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.